El contexto de este devocional es Génesis 42, 1 al 38. Cuando José vio a sus hermanos los reconoció, pero hizo como que no los conocía, y en tono áspero les dijo: ¿Y ustedes de dónde vienen? Ellos respondieron: venimos de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Y José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Entonces recordó José los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: ustedes son espías, han venido a ver los puntos vulnerables del país. Ellos les respondieron: de ninguna manera, señor nuestro, estos siervos tuyos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un buen hombre, somos gente honrada, y nunca hemos sido espías. Pero José les dijo: no, sino que han venido a ver los puntos vulnerables del país. Ellos respondieron: nosotros, tus siervos, somos 2 hermanos, hijos de un buen hombre de la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor está hoy con nuestro padre, y el otro ya no vive. Pero José les dijo: tal como les dije, ustedes son espías, y con esto van a ser puestos a prueba. Les juro por la vida del faraón que no van a salir de aquí hasta que su hermano menor venga acá. Envíen a uno de ustedes a que traiga a su hermano, pero ustedes se quedarán presos. Vamos a ver si ustedes dicen la verdad, y si no, por la vida del faraón, que ustedes son espías. Y José los puso a todos en la cárcel durante 3 días. Génesis 42, 8 al 17. Después de más de 20 años, José y sus hermanos estaban cara a cara otra vez. A diferencia de lo que ocurrió con ellos, apenas los vio, José los reconoció. Sin embargo, actuó como si no los conociera. José incluso les habló en el idioma de Egipto, y se valió de un intérprete a fin de que ellos no sospecharan que él sabía bien quiénes eran ellos. José pudo haber revelado su identidad a sus hermanos en ese mismo instante. No obstante, el último recuerdo que José tenía de ellos era el momento en que los traficantes se lo llevaban, cuando descubrió con horror la magnitud del odio en sus corazones, el cual los había llevado a cometer aquella terrible maldad en su contra. Quizá José se preguntaba si después de todos aquellos años ellos continuaban siendo tan malvados o habían cambiado, y por eso decidió ponerlos a prueba. Tal vez José quería asegurarse de que no habían sido crueles con Benjamín como lo habían sido con él en el pasado. Benjamín era su único hermano de padre y madre, y sin dudas él anhelaba volver a verlo. Al verlos, José recordó los sueños que había tenido, en los cuales sus hermanos se inclinaban ante él. Contra todo pronóstico, esa profecía estaba cumpliéndose. Cuando era solo un jovencito de 17 años, él se había sentido grande en sus sueños. No obstante, como hombre, jamás hizo alarde de su posición. Tampoco sintió la necesidad de reprocharles. Se los dije. Todavía no era tiempo de revelar su identidad, así que guardó silencio. No obstante, aunque no se dio a conocer ni les reprochó las acciones del pasado, los trató con dureza. José estaba tratando de obtener la mayor información posible acerca de su familia, y por eso los acusó de ser espías. De esa manera, les hizo reconocer que en realidad no eran 11, sino 12 hermanos, que el menor había quedado con su padre, por lo cual descubrió que su padre aún vivía y que daban por muerto al otro. Los hermanos de José tenían muchas razones para creer que José no había muerto. Sin embargo, tal vez se habían repetido a sí mismos tantas veces la mentira que le habían dicho a su padre, que llegaron a creerla. No obstante, decir que José estaba muerto no hizo que muriera. Por tercera vez, José los acusó de ser espías, pero esta vez con el propósito de someterlos a una prueba decisiva, de gran impacto emocional, la cual buscaba conmover sus corazones y despertar sus conciencias. Entonces, a fin de dar peso a sus palabras e intimidar a sus hermanos, José los hizo recluir en prisión. Podríamos preguntarnos, ¿acaso el trato duro, las palabras ásperas y las acusaciones infundadas fueron una especie de venganza por parte de José hacia sus hermanos? De ninguna manera. De hecho, tal como el faraón había dicho, José era un hombre en quien estaba el Espíritu de Dios. Fue Dios mismo quien le recordó sus sueños de adolescente, y cuando lo hizo, se desencadenó en su interior una profunda comprensión del desarrollo de su vida hasta aquel momento. Si la esposa de Potifar no hubiese acusado injustamente a José, quizás él aún habría continuado como un esclavo, sirviendo fielmente a su amo. Si Potifar hubiera decidido castigar a José de una manera más severa, tal vez él no habría ido a parar a la cárcel, sino que habría muerto.
Si el copero y el panadero no hubiesen tenido ningún sueño, probablemente José nunca habría llamado su atención. Si el copero hubiera recordado su promesa y hubiese hablado con el faraón en favor de José, tal vez el rey lo habría liberado y él habría regresado a Canaán junto a su familia. Si al escuchar el sueño del faraón, el copero no hubiera recordado a José, sin dudas aquel sueño habría quedado sin interpretación y Egipto se habría hundido en la desgracia, al igual que las naciones vecinas. Si el hambre se hubiese extendido solo en Egipto, Jacob no se habría visto obligado a enviar a sus hijos por comida hasta allí. Sin embargo, nada de esto había ocurrido, y ahora José y sus hermanos estaban cara a cara otra vez. Sin lugar a dudas, el encuentro entre José y sus hermanos no fue una casualidad. Fue allí cuando José reconoció que Dios lo había llevado hasta esa posición tan elevada y de tanto poder para ser desde ese momento la cabeza de su familia, pero no para tomar venganza por los años de sufrimiento, sino para ser un instrumento para la corrección y restauración de sus hermanos y para salvarlos de la muerte. Desde el principio, Dios lo había planificado todo de este modo, y no solamente para restituir debidamente la relación entre José y sus hermanos, y para que ellos se arrepintieran de sus pecados del pasado, sino también para salvar a su pueblo escogido, el pueblo del cual vendría Jesús, el Salvador prometido. En el emocionante encuentro de José con sus hermanos, comprobamos una vez más el cumplimiento de los propósitos de Dios, su amor y su justicia. Tú lo verás con tus propios ojos, tú verás a los impíos recibir su merecido. Por haber puesto al Señor por tu esperanza, por poner al Altísimo como tu protector, no te sobrevendrá ningún mal. Yo lo pondré a salvo porque Él me ama, lo enalteceré porque Él conoce mi nombre. Salmo 91, 8 al 10 y 14.